Muy buenas con todos y bienvenidos a Análisis Data Consultoría, a esta séptima sesión del curso Excel nivel intermedio. Mi nombre es Diego Vázquez y en la sesión de hoy tendremos funciones de texto. Tal cual su nombre dice, estas funciones nos van a permitir manipular datos de texto, sea para desglosarlos, sea para unirlos o más. Tenemos en esta oportunidad 8 apartados: la función concatenar, izquierda, derecha, la función extrae, la función largo, encontrar, sustituir y minúsculas y mayúsculas. Empecemos por concatenar, que combina o une textos en uno solo. Muy fácil, muy simple, pero veámoslo en acción en Excel. Esta función nos permite unir dos datos que están en celdas diferentes en uno solo. Por ejemplo, tenemos en una columna los nombres y en otra columna los apellidos. Deseamos que el nombre y apellido estén en una sola columna. Para esto aperturamos la función concatenar. Y como vemos, por lo menos tiene dos argumentos que nos solicita y puntos suspensivos, que quiere decir que podemos agregar muchísimos más argumentos. Pero en este caso yo quiero unir el dato del nombre, que sería en la celda C2 Ana, y el dato del apellido celda D2, que es García. Cierro mi fórmula y le doy Enter. Y tendremos en una sola celda nombre y apellido. Pero ¿qué pasa? Nosotros sabemos que al tener este tipo de texto siempre va separado por un espacio, es decir, Ana, espacio, García. Lo que podemos hacer es, en esta fórmula, en medio de estos dos datos o estos dos argumentos, agregar un argumento más, el cual vendría a ser un carácter de espacio. Abrimos comillas, generamos el espacio y cerramos comillas. Recordemos que el espacio es un carácter que lo considera Excel. Entonces con esto tengo Ana, espacio, García. Le damos Enter y efectivamente obtenemos ese espacio que requeríamos. Simplemente arrastramos la fórmula y todos estos nombres y apellidos por separado aparecen juntos en una sola columna. Existe otra forma de concatenar sin usar la función. Abrimos fórmula y señalamos el primer dato que vamos a unir, que sería Ana. Usamos el operador lógico ampersand y posteriormente señalamos el siguiente dato que vamos a unir. Finalmente le damos Enter y obtenemos Ana García. Pero tenemos el mismo inconveniente, que tiene que estar separado por un espacio. De igual manera, vamos a aperturar otro ampersand y en medio de los dos vamos a agregar otro argumento, que sería el espacio, entre comillas. De igual manera, Ana, espacio, García, le damos Enter y obtenemos el mismo resultado que con la función concatenar. Y ojo, aunque sean funciones de texto, también funcionan con otro tipo de valores, por ejemplo numéricos o de fecha. Por ejemplo, acá en vez de Ana voy a colocar el número 10 y también me lo concatena, sea con esta fórmula o con la función de concatenar que está abajo, o también con algún formato de fecha que podamos nosotros incluir. Solamente que nos va a devolver el número que está ligado a esta fecha. No nos va a devolver la fecha de por sí. Función izquierda extrae un número específico de caracteres desde el inicio del texto. Veámoslo en Excel. Lo que hace la función izquierda es extraer parte de la información de un dato que está en una celda, tomando como referencia la parte izquierda inicial de este dato. Por ejemplo, quiero que en esta columna únicamente me aparezca la primera letra de cada una de esta cadena de texto o de texto y número. Es decir, aquí la A, en esta celda la D, G, J y M. Para esto voy a usar la fórmula de izquierda, señalo la celda de donde voy a extraer la información y me va a pedir cuántos caracteres contando desde el inicio de este dato quieres que te extraiga. Si yo quiero un carácter, simplemente pongo el número 1 y cierro mi fórmula, doy Enter y obtengo el primer carácter contando desde la izquierda. Simplemente arrastro mi fórmula y obtengo todos los datos A, D, G, J y M. En esta ocasión quiero extraer 4 caracteres, los 4 primeros. Así que aperturo la función izquierda, selecciono mi dato de donde extraigo la información y indico 4 caracteres. Ahora me va a tomar A, B, C y el número 1. Los primeros 4 caracteres. Arrastro y obtengo de todas mis celdas, de todo este conjunto de datos, sus primeros respectivos 4 caracteres desde la izquierda del dato. Función derecha. Extrae un número específico de caracteres, pero desde el final del texto. En resumen, lo mismo que la función izquierda, pero al revés, contándolo desde el final. Veámoslo en acción. En esta ocasión quiero extraer el último dígito o el último carácter de mi texto o de mi dato que está en esta celda o en estas celdas. Para esto voy a usar la función derecha y voy a seleccionar el dato de donde voy a extraer la información.
y indico cuántos caracteres voy a contar desde el final, es decir, desde aquí hacia la izquierda. Como quiero en esta ocasión extraer solamente el último, pongo el número 1 y obtengo el número 3, que sería este último carácter. Arrastro mi fórmula y obtengo 6, 9, 2 y 5, que son los últimos caracteres de todos estos datos. De igual manera, si quiero obtener los 4 últimos caracteres de estos datos, aplico la fórmula, señalo el objetivo e indico 4. De esta manera voy a obtener el C123, F456 y demás. Recordemos que derecha cuenta desde el final del dato hacia la izquierda. Número 1, número 2, número 3 y número 4. 4 caracteres. Le damos Enter. Vamos a arrastrar la fórmula y de esa manera obtenemos los 4 últimos caracteres de mis datos. Función extrae. Extrae una cantidad específica de caracteres desde cualquier posición dentro de un texto. Esta es un poco similar que la función izquierda o derecha, pero aquí tú indicas en qué parte específica del texto tú vas a empezar a contar para extraer los datos. Veámoslo mejor en la hoja de cálculo. En esta oportunidad tengo una columna con los 3 primeros dígitos que son letras y los 3 últimos dígitos que son números. Tenemos este patrón en todas las celdas. Una alternativa para usar la función izquierda o derecha es la función extrae. Esta que me pide. Primero me pide el texto o el dato de donde voy a sacar la información y el segundo argumento es desde qué posición va a contabilizarme los caracteres que va a extraer, obviamente contando de izquierda a derecha. Por ejemplo, si yo quiero extraer el dato 1, 2 y 3, lo que debo hacer es contar en qué número de carácter está el número 1. Si contamos de izquierda a derecha, A es 1, 2, 3 y 4. Voy a tener que indicar que va a tener que contabilizar la extracción de caracteres desde la posición 4, que es donde está el número 1. Indico aquí 4, desde la posición número 4. Ahora, desde la posición 4, ¿cuántos caracteres me va a extraer? Yo quiero estos 3, así que voy a colocar el número 3. Cierro fórmula, doy Enter y me brinda el 1, 2 y 3. Dato que yo también hubiera obtenido si es que uso la función derecha, señalo el dato e indico que me dé los 3 últimos caracteres y obtengo el 1, 2, 3. Ustedes dirán, entonces, ¿cuál es el chiste? ¿Para qué voy a usar una fórmula si puedo usar la otra? Pues fácil, porque aquí yo indico la cantidad de caracteres que solicito o que yo deseo. Por ejemplo, sabemos que los 3 primeros dígitos son letras y los otros 3 son números. Yo quiero extraer el último dígito de mi letra y el primer dígito de mi número, es decir, el C1, el F4, el I7, el L0 y el O3. Lo que yo ahorita estoy solicitando no lo puedo hacer ni con la función izquierda ni con la función derecha. ¿Por qué? Porque la función izquierda siempre me va a contar lo que está al inicio y la función derecha siempre me va a contar lo que está al final. En cambio, la función extrae me sirve para ambos, para lo que está al inicio, para lo que está al final o para lo que está en medio del texto. O no necesariamente en medio, pero que sí esté fuera del rango de lo último y de lo inicial. Por ejemplo, vamos a aperturar la función extrae. Este es mi texto de donde voy a sacar la información y quiero C1, obtener C1. C está en 1, 2, la tercera posición, así que marco 3. ¿Y cuántos caracteres quiero? Quiero 2, la C y el 1, así que marco 2. Cierro paréntesis, Enter y obtengo el dato que quise, C1. Arrastro y obtengo los datos que están entre medio del texto o del dato. Función largo. Devuelve la cantidad de caracteres de un texto incluyendo espacios o signos de puntuación. Para más detalle, vamos al Excel. Lo que hace la función largo es, de un dato en una celda me va a contar cuántos caracteres tiene y me va a devolver ese número. Es decir, en resumen, me va a contar cuántos caracteres tiene una celda. Lo único que necesito es la función largo y señalar la celda o el texto que me va a contabilizar los caracteres. Cierro mi fórmula y ¿qué dato debería arrojarnos? Vamos a contar. Excel tiene 1, 2, 3, 4, 5 caracteres. Por ende, el dato que debería resultar es 5. Si bajamos la fórmula, nos contabiliza en esta celda 10 datos, porque también cuenta el signo de admiración. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Los signos de puntuación también cuentan como carácter. Si bajamos nuevamente la fórmula a D5, tenemos que aquí nos contabiliza 9 caracteres. Veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí parece ser que no cuadra, porque contamos manualmente 8 caracteres, sin embargo aquí hay 9 que cuenta la fórmula. Pero ¿qué pasa si hacemos doble clic aquí y vemos que al final hay un espacio? Es decir, este espacio
que está al finalizar este texto, y también Excel lo considera como un carácter. Es por eso que en vez de 8 resulta 9 el dato. Función encontrar. Busca un texto específico dentro de otro y devuelve la posición de inicio de la primera coincidencia. Un poco enredado, pero mejor veámoslo en Excel. La función encontrar lo que me devuelve es la ubicación de cierto texto o de cierto valor que yo busco dentro de una cadena de texto o dentro de un dato. Por ejemplo, tengo esta frase: aprender Excel es divertido, Excel es muy útil. Yo quiero saber en qué posición de todo este dato, en qué carácter inicia la palabra Excel. Aperturo la fórmula de encontrar y primero nos pide qué texto, qué valor estoy buscando. En este caso sería Excel, que bien puedo digitarlo de esta manera o también puedo referenciar a esta celda. Pero de momento vamos a dejarlo así. El siguiente argumento me indica dónde está el texto, cuál es el texto de donde voy a buscar, que sería en la celda A5, en donde está toda esta frase. Nos pregunta desde qué posición voy a empezar a buscar. Vamos a poner que empiece desde la posición número 1. Le doy Enter y me indica que la palabra Excel, que es lo que estoy buscando, empieza en el 10º carácter. Vamos a ver si es cierto. Empezamos a contar desde el comienzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En el 10º carácter es en donde está la palabra Excel. Pero hay un inconveniente. Aquí me ha contado este Excel, es decir, esta fórmula lo que hace es encuentra la primera palabra desde donde tú has indicado que busques, desde la posición, y te la contabiliza. Pero ¿qué pasa si tenemos otra palabra por acá? Entonces lo que yo voy a hacer es, voy a especificar que me cuente desde este carácter de acá, después de Excel. Si aquí es el carácter número 10, acá será el 11, 12, 13, 14 y desde el 15. Voy a pedir que me busque desde el 15. Aperturamos fórmula, encontrar, esta vez vamos a señalar, ya no vamos a escribir la palabra Excel, nos va a pedir el dato que está por acá y voy a pedir que me busque desde la celda, desde el carácter número 15 y me indica que está en el carácter número 32. Función sustituir, reemplaza una parte específica de un texto con otro texto. Veámoslo en la hoja de cálculo. Con la función sustituir lo que puedo hacer es cambiar o todo o una parte de la información que tengo en una celda. Por ejemplo, en todas estas celdas el común es el dato de ciudad. Es decir, tengo ciudad por aquí, ciudad por acá. Dentro de los textos tengo la palabra ciudad, pero quiero que en vez de ciudad diga distrito. Aperturo fórmula de sustituir. Me pide dónde está el texto en donde voy a hacer el cambio. Señalamos la celda C4. ¿Cuál es el texto original que yo voy a querer cambiar? Que en este caso va a ser ciudad, entre comillas. Luego me pide, ¿qué quieres que te cambie? En vez de ciudad voy a poner distrito, entre comillas. Y tengo un argumento adicional que es el número de repeticiones, que lo vamos a ver después. De momento con esto es suficiente. Le damos Enter. Y ahora, en vez de ciudad, dice distrito. Arrastro y para todos mis datos, sin importar en qué número de caracteres esté la palabra, basta que encuentre ciudad en alguna parte de estos datos, me la va a cambiar por distrito. Hagamos un ejemplo donde podamos usar el número de repeticiones. Supongamos que yo quiero que todas las A en minúsculas estén en mayúsculas. Entonces voy a señalar mi texto, voy a indicar el valor original que voy a cambiar, que sería la A minúscula. Quiero que se cambie por una A en mayúscula y de momento que termine ahí mi fórmula. Si le doy Enter, todas las A minúsculas ahora se han convertido en A mayúsculas. Si yo arrastro, no existe la A minúscula en ninguna parte de estos datos. Pero por algún motivo solamente quiero que me cambie tal vez una sola vez la A. Es decir, una vez que cambie la A en la primera A que encuentre, es decir, si encuentra esta A minúscula, que la vuelva a mayúscula, pero las demás A que ni las toque. Es aquí donde puedo usar esta opción de número de repeticiones. Quiero que solamente una vez me haga el cambio, no más. Doy Enter y puedo ver que la A minúscula de calle cambia a mayúscula, pero la A de ciudad no se ve afectada. Arrastro y de igual manera. Solamente la primera A que encuentre es la que cambia y las demás se mantienen igual. Función minúsculas y mayúsculas. La función minúscula convierte todos los caracteres de un texto en minúsculas y la función de mayúscula viceversa. Muy simple, muy sencillo, pero de todas maneras hay que verlo en Excel. El objetivo de estas funciones es súper sencillo. Si veo minúsculas, lo voy a transformar
tomar en mayúsculas y viceversa. Por ejemplo, tenemos esta lista de nombres en minúscula. Si queremos que todos los caracteres estén con mayúsculas, simplemente buscamos la función mayúscula, señalamos el texto y eso es todo. Le damos enter y todo se vuelve en mayúsculas. Y de igual manera, si tenemos caracteres en mayúscula, aperturamos la función de minúscula, señalamos el texto, cerramos la fórmula y todos los caracteres que nosotros hemos elegido o hemos señalado en la fórmula se convierten a minúsculas. Estas funciones de texto son fundamentales para realizar manipulaciones complejas de datos de texto dentro de Excel. Pueden combinarse y anidarse para realizar tareas más avanzadas como la limpieza de datos, la extracción de información específica y la preparación de datos para análisis adicionales. Muchas gracias por vernos. Si te gustó mi contenido, puedes suscribirte a mi canal y darle like a este video. Me despido y nos estamos viendo en otra sesión o en un futuro video.